para efectos didácticos y con la autorización de nuestro cliente, traemos, para que ustedes lo vean y que nos hagan favor de leerlo, un informe de evaluación sobre bienes inmuebles del Distrito Federal. ¿Cómo te llamas? Bienvenido. Miguel Salas. Miguelito, por favor. Claro. Es el informe de valor que realizo a solicitud de la señora María del Consuelo. ¿Qué es lo que está en la primera parte del cuadro? Ah, correcto, dice, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 22 días del mes de mayo de 2010. ¿Cuándo? ¿Mayo? 22 días del mes de mayo de 2010. ¿Quién lo hace? Usted, doctor Un Salomón servidor, Vargas. ¿no? Después, no, ahí no dice doctor. Ahí no dice doctor. No. Los títulos académicos son presuncionales nada más. ¿Ok? Bien. Después, ¿con fundamento en qué lo hacemos? ¿Qué dice esa primera parte de la comparecencia? Sí, dice, titular de la Correduría Pública número 35 de esta plaza, debidamente habilitado para el ejercicio de mis funciones por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, actualmente Secretaría de Economía, y actuando con el carácter de perito evaluador que la ley me otorga, y con fundamento en los artículos 6 de la Ley Federal de Correduría Pública, 53 y 54 del reglamento de la ley de la materia. Hasta ahí. Entonces estamos dando fundamento al porqué. Vete a la parte final de ese apartado de comparecencia, si fueras tan amable. Sí. Donde dice... Y con publicación. ¿Cuál, perdón? Y con publicación. En el Así diario como el oficial. artículo 2 del Código de Comercio y con Y con habilitación. publicación en el Diario Oficial de la Federación. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de junio de 1995, perdón. ¿Para qué? Pues para que sepan y que pueda verificar el cliente que efectivamente sí es su servidor el que lo está haciendo. 1 y 2, que sí estoy habilitado para poder hacerlo. 3, que estoy al corriente en el pago de mis cuotas de mi colegio para poder realizar estas actividades. Bien, luego nos dice, ¿a solicitud de quién? Sí, el informe de valor que realizo a solicitud de la señora María del Consuelo Concepción Campos García de Cepeda, respecto del inmueble marcado con el número 1512 de la avenida Ángel Urraza, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal. Miguel, ¿esta calle de Ángel Urraza es una calle pequeña o es una calle amplia? Es un eje vial. Y como eje vial, entonces va a implicar que tiene una determinación relevante en cuanto al precio. ¿En qué colonia se ubica? Porque estás de acuerdo que Ángel Urraza atraviesa varias colonias. ¿Qué colonia es? Vértiz Narvarte. Ok, ¿es de las más caras que atraviesa ese eje vial? Quizás la de Insurgente Santa Margarita es más cara, quizás Miscuac es un poco más cara, pero pues esta es, digamos, que las del cuartil superior. Bien, después, ¿qué sigue diciendo el dictamen, por favor? Comienza con el antecedentes. Inmueble que se estima, terreno y construcción, fecha de la estimación 22 de mayo de 2010, régimen de propiedad particular, propietario del inmueble, repiten el nombre, María del Consuelo Concepción Campos García de Cepeda. Después viene la ubicación del inmueble, que es calle Ángel Urraza, número 1512, Colonia Vértiz Narvarte. Vete a la última página, por favor, si fueras tan amable. En este avalúo se tuvieron que emplear los tres aspectos, o los tres enfoques: el enfoque de costos, el enfoque de productividad o capitalización de rentas y el enfoque de mercado, el comparativo. Por favor. La parte de aplicación del enfoque de ingresos. Sí, exactamente. Inciso A, renta real o efectiva, son 634.370. Inciso B, renta estimada, son 634.400. ¿Por qué no es lo mismo? Por lo que bien decía el maestro Gómez Alcázar, una cosa es lo que nos dice el ideal y otra cosa es lo que está dispuesta la gente a pagar en un momento determinado. Después dice, el valor por capitalización de rentas lo estamos obteniendo a base de las rentas. Renta real o efectiva, 634.400. Promedio por metro cuadrado son 1.606.08. La estimada, que es 634.400. Y el número redondo, 634.400. Perdón, la pregunta que hacía el maestro Gómez Alcázar es importante. Oye, ¿y con qué fundamento ese importe, ese precio? Pues porque debe de haber documentos que sirvan para acreditar esas propuestas. Oye, hay quien está dispuesto a pagar esa renta. Eso es parte de lo que tendríamos que ver en un momento determinado. Cuando a Enrique le mandan a la notaría un avalúo, debe de traer un estudio de mercado. Ese es fundamental. Aunque utilices el método de capitalización de rentas o el de costos, debe de incluir un estudio de mercado y debes de señalar la fuente del estudio de mercado. No se vale, como en algunas ocasiones se dice, fuimos al inmueble ubicado en la calle de Arcos de Belén número 10. ¿Existe ese inmueble? No existe. ¿Por qué? Porque pues, el inmueble de aquel lado no es su acceso sobre Arcos de Belén. ¿Es sobre qué?
sobre Vertis. Resulta que en un momento determinado ese estudio de mercado debe estar fundamentado, y para eso es la memoria fotográfica a la que nos habla este manual de procedimientos. En la parte final, ¿qué dice Miguel? Dice conclusión, por favor. Que es inciso 12, número 12, consideraciones previas a la conclusión. Para que así conste donde fuere necesario, emito la presente estimación valuatoria, la cual concluyo el día 12 de mayo de 2010, y considerando que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión, determino que… Espérame, la clave es esa palabrita, Milano. Una base razonable, ¿con base en qué? Toda la documentación, en la información y en los informes de campo y en la metodología empleada. ¿Para qué? Para que la gente diga, oye, pues por lo menos este avalúo parece que está bien hecho. Por lo menos este avalúo parece que tiene la información adecuada. En muchas ocasiones nos pasa cuando nos llegan instrumentos públicos que la parte de los antecedentes en donde incluimos el avalúo, nos lo brincamos. Oye, ¿cuál es el valor total? 10 pesos. ¿Pero cómo llegaste a ese valor? Ah, pues porque llegué por costos, por método de costos. ¿Y por qué? Porque no te fuiste al de capitalización de rentas. En un momento determinado tenemos que justificar el por qué usar determinado enfoque metodológico para estos efectos. ¿Dudas? Como parte de conclusiones. 1. La evaluación inmobiliaria es una técnica que implica procedimientos, actividades, bases de datos, informes de campo y experiencia que en conjunto producen un documento. Ese documento se llama avalúo. Hoy la norma mexicana de evaluación, emitida el 13 de septiembre del 2007, habla de que ese avalúo se le va a dar el nombre de informe de evaluación. Primera conclusión. Segunda conclusión, el avalúo puede ser emitido por 6 personas distintas para efectos fiscales federales y por 3 para cuestiones de contribuciones locales en el caso del DF, por personas morales, bancos, sociedades mercantiles, sociedades civiles, autoridades de la administración del Distrito Federal o personas físicas autorizadas para ello. Segundo. Tercero, hay 3 enfoques dentro de ese informe de evaluación: el enfoque de costos, el enfoque de productividad de rentas o mercado y el enfoque comparativo. Estos 3 enfoques tendrán que ponderarse. Podrán utilizarse en un momento determinado unos u otros enfoques, sí, pero siempre tendrán que justificarse el por qué. Existen disposiciones administrativas que nos dicen el cómo se debe de realizar cierto avalúo. Y por eso es que ponemos a su consideración que hay 4 tipos de avalúos. 1, constancia de valor. Es una hojita que es el resumen del informe de evaluación. En esa hojita, una página que debe de ir siempre con el estudio de mercado, con la memoria fotográfica, dices, oye, ¿cuánto vale y a qué fecha el bien determinado? Este informe, esta constancia de valor es una página. Segundo, el informe de evaluación, que es el documento completo que trae los porqués y los cómo se llega a determinar un precio específico en un momento determinado. Tercer tipo de avalúo es el que se llama dictamen valuatorio, los términos del Código de Procedimientos Civiles, tanto federal como local. Es el que se ofrece por los señores litigantes, por ejemplo, en la etapa del incidente de ejecución de sentencia, o por ejemplo en las pruebas periciales. Este dictamen valuatorio, pues al fin y al cabo, es un tipo de informe de evaluación, nada más que referido a un procedimiento judicial. Cuarto tipo de avalúo, cuestionario derivado de un juicio, que se tiene que fundamentar en un informe de evaluación. Así entonces, estos 4 tipos de documentos son 4 tipos de avalúos. Los 4 son informaciones de valor. ¿Qué notaste diferente, Miguel, de cómo se le denominó a ese avalúo que viste? ¿Cómo le llamamos? Se llama informe de valor. Es un informe de valor. Estamos siguiendo la forma que nos establece la norma mexicana de evaluación. Decíamos que dentro de los objetivos de esta norma mexicana de evaluación está el generar confianza. Y con esto es con lo que vamos a terminar, con una cita de una obra reciente del doctor don Eduardo Preciado. Por favor, ¿cómo te llamas? Luisito. Gracias. Eduardo Preciado Briceño, Lecciones de Introducción al Estudio del Derecho. La seguridad jurídica.
Por regla general, se afirma que este principio y fin propio del derecho implica la noción de certeza jurídica, en virtud de la cual el destinatario de la norma o del derecho sabe a qué atenerse en una situación determinada. Sin embargo, respecto de la seguridad jurídica, Preciado Hernández sigue a Delos afirmando que la seguridad jurídica es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si estos llegasen a producirse, les serán asegurados por la sociedad, protección o reparación. En otros términos, está en seguridad aquel individuo en el Estado de la comunidad internacional, que tiene la garantía de que su situación no será modificada, sino por procedimientos societarios y por consecuencias regulares y legítimos conforme a la ley. Mil gracias. Un avalúo que viene a contribuir a este concepto de seguridad jurídica. Llega un camión de estos microbuseros, un pecerdo, y se impacta en la sala de la casa de ustedes. ¿Cuánto me tienen que pagar? ¿De qué importe va a ser la reparación del daño? Pues para eso es un avalúo. Oye, llegan los amigos del gobierno de la ciudad y me expropian mi bien inmueble. ¿Cuánto es lo justo que me paguen? Precisamente el avalúo será instrumental, será un instrumento para tratar de propiciar esa seguridad jurídica. Como decíamos, resumen, ¿qué vimos? ¿Qué es la evaluación? ¿Qué es un avalúo? ¿Qué tipos de avalúos puede haber? ¿Qué enfoques para la realización de los avalúos vamos a tener? ¿Qué partes va a integrar un avalúo? Por lo menos en un momento determinado. Al momento de hacer la evaluación de este módulo, a ustedes les van a preguntar uno, ¿fue información clara y precisa? Pues más o menos todos tienen material que procuró hacerse de esa manera. Segundo, vimos bibliografía, vimos precedentes judiciales y vimos documentos en la práctica que tratan de implicar esto. Tercero, en este tipo de sesiones la participación de ustedes es la más importante, porque ustedes con su experiencia y conocimientos hacen que nos enriquezcamos entre todos. Concluiremos diciendo, la evaluación inmobiliaria es un conjunto de actividades que tiene una base técnica con la intención de producir un documento que determine el precio de un bien a un momento determinado. Muchas gracias. Sí, la pregunta es, para evaluar el usufructo de un inmueble, ¿qué elementos se toman? Normalmente el usufructo genera por lo menos un ingreso de un 50%. De hecho, la técnica nos dice que por lo menos el usufructo debería de ser el 50% del valor del bien. ¿Por qué por lo menos? Porque resulta que si tienes el usufructo, pues puedes rentarlo. Entonces el método de capitalización de rentas va a ser solo para el usufructuario y nada para el propietario. O sea, por lo menos es el 50% en un momento determinado, dependiendo en cada caso concreto. Piensa en servidumbres, por ejemplo, también, piensa en uso, piensa en habitación como derechos reales que pudieran modificar el valor comercial, el valor de capitalización de rentas para el propietario. Entonces, por lo menos es el 50% del valor comercial, el usufructo por lo menos. Pues bueno, si no hubiera más dudas, entonces pues damos por terminada la sesión. Gracias, Mayra, gracias a todos.